Amigos, ¿qué tal? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. El primero de los apartados que les ofrecemos hoy es un conjunto de reflexiones sobre una de las grandes amenazas que en términos económicos estamos soportando en este avanzado ya 2022. Efectivamente, estamos hablando del IPC o de la inflación. Los últimos datos sitúan a Ourense por encima del 11% de tasa de subida interanual. Eso castiga las rentas más bajas, eso castiga el consumo, la inversión y, en definitiva, esclerotiza la economía. Vamos a arrancar ya el programa con un reportaje. Significa que vamos a situar apenas una pequeña introducción y después dos puntos de vista complementarios sobre la cuestión de la inflación. La inflación es uno de los problemas cruciales en estos momentos, que castiga especialmente a las rentas más bajas y penaliza el consumo y la inversión empresarial. Los últimos datos referidos a Ourense sitúan el IPC interanual en algo más del 11%. Hemos querido conocer si este escenario dibuja un otoño verdaderamente complicado, es decir, ¿qué pasará cuando llegue septiembre? Incorporamos las opiniones de David Martínez, economista, y de Carmen Sampayo, decana del Colegio de Economistas de la provincia. En primer lugar, planteamos las dudas a medio plazo y las posibilidades de una crisis que vaya aún peor. Entendemos que el último trimestre va a ser complicado y sobre todo porque con la inflación se está añadiendo todo a un incremento del gasto financiero de las empresas, que eso va a tener unos efectos muy considerables. Yo creo que las amenazas en contra de lo que parecía previsible, sí que va a haber una crisis financiera. Y además hay que considerar que Estados Unidos amenaza con una recesión. Luego también ha habido otro condicionante que ha surgido recientemente, que es el euro se ha equiparado al dólar, lo cual, claro, eso genera unas distensiones en cuanto a la economía internacional de la exportación e la importación, que sin duda va a tener sus efectos, ¿no? Incluso se está hablando que debido a la inflación y en parte debido a este equilibrio entre dólar-euro, pues las determinadas materias primas que estaban en un precio muy elevado ahora van a bajar, ¿no? Entonces entendemos que va a haber un problema grande financiero. ¿Qué pasa? Que si partimos y lo llevamos incluso a Galicia, donde tenemos una tendencia y una estructura empresarial de empresas pequeñas con menores de 10 trabajadores, esto supone que seamos los primeros en España con un nivel de endeudamiento del 70%. Este endeudamiento es muy caro y muy elevado. Si eso le añadimos a la inflación más a un posible incremento del tipo de interés por el Banco Central Europeo, evidentemente el último trimestre va a ser, digamos, duro. A ver qué pasa co tema da interrupción do suministro de gas, a ver qué pasa e que repercusión vai ter na economía os confinamientos en China, porque claro, están paralizando todo o que é a actividade, e a ver como evoluciona tamén a guerra de Ucrania, non? Eu creo que son os factores fundamentales de cara ao outono. La inflación está restando capacidad adquisitiva a pasos agigantados, hasta el punto de que es muy posible que no se consiga detener en lo que queda de año. La inflación que tenemos ahora, desgraciadamente en Galicia incluso superior al 10%, es de un 11%, y luego lo que se estima siempre a nivel de economistas y a nivel de teóricos es la inflación subyacente. En esta inflación subyacente vamos a quitar el precio del combustible y el precio de la alimentación. Entonces, ahí ahora, claro, se está hablando de un 5, un 6, un 7%, quiere decir que va a ser elevada esa inflación, entonces evidentemente la inflación va a subir. ¿Qué ocurre? Se decía que va a ser extemporáneo la subida del 10%, va a depender mucho de estos condicionantes que decíamos antes, el equilibrio euro-dólar y después evidentemente pues esta subida del combustible, que realmente es la que está haciendo esta inflación global del 10 y el 11%, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con el combustible. ¿Qué ocurre? Que se amenaza a nivel del norte de Europa con un corte del gas, incluso ahora se está hablando en Alemania que la gente haga acopio de carbón, que se tomen medidas energéticas para poder generar este corte de gas. Hay un elemento que nadie contábamos con él, sin duda, que es significativo, tanto para gestionarlo de una manera en parte positiva y negativa, porque siempre cuando hay este tipo de problemas y conflictos siempre va hacia un lado u otro dependiendo de quién lo coja, y sin duda la guerra de Ucrania,
claro, es un elemento que nadie contaba con ello, incluso ya hay gente que está diciendo que la situación, incluso ya vamos a más niveles de crisis económica y mental, puede superar la pandemia, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor sí que tiene lógica o algún razonamiento de que nos vayamos todos a agosto a descansar un poco para ver cómo afrontamos el último trimestre, ¿no? Porque realmente va a ser, entendemos que va a ser duro y ojalá me equivoque. É unha inflación elevada, é unha inflación que si antes parecía que estaba motivada, e sigue motivada evidentemente, co tema dos produtos enerxéticos e dos alimentos non elaborados, que dependen moito máis así dos mercados, agora parece que xa se está incrementando o que é a inflación subxacente, non? Que a inflación xa dos alimentos, dos elementos e alimentos que xa están elaborados e que están sometidos a un proceso de fabricación. Isto é importante porque isto que significa? Significa que as empresas xa están repercutindo nos seus precios os costes que veñen arrastrando atrás pues destas meses que levamos con inflación tan alta, non? O que está claro que sí que hai un escenario de inflación elevada e todo depende tamén deste famoso pacto de rentas do que está todo o mundo a falar e que temos que, porque senón, claro, se non facemos ese pacto de rentas sí que podese desbocar a inflación, non? Todos estamos sometidos a un aumento de costes, non? Que non podemos moitas veces repercutir nos precios, co cual pues, estamos disminuindo márgenes. Sí que hai a incertidumbre o peor que hai para a economía, non? Entonces, bueno, pues está todo o mundo pues eso, contendo gasto, incrementando aforro, bueno, os que poden incrementar aforro, pero hai outros que non, evidentemente. Bueno, pues sí, a situación é preocupante para todos, sí. La sombra de la crisis se cierne sobre todo en las rentas más bajas. Se penaliza la inversión privada de las empresas y por lo tanto se presagian momentos complicados, como reconocen tanto David Martínez como Carmen Sampayo. En España tenemos un problema muy importante, que es que la inversión empresarial externa está muy limitada porque hay problemas y con este tipo de impuestos se puede quemar, ¿no? Y por otro lado, a nivel interno, sí que es cierto que a lo mejor ahora damos una patada hacia adelante y nos metemos en un crédito pequeño para ir de vacaciones o tal, y bueno, voy a consumir este mes, pero evidentemente se está viendo que el consumo también hay el exceso de negatividad en cuanto a datos negativos económicos, como la inflación y posibles, entre comillas, catástrofes energéticas o lo que sea, evidentemente, claro que retrotrae el consumo, ¿no? Y después hay una cosa que es evidente, que la inflación más inmediata no es el dato que aparece en la prensa, es el dato de que cuando llega la gente, pues cuánto compra con 100 euros antes y cuánto compra con 100 euros ahora. ¿Va a dejar de comprar esos 100 euros? No, evidentemente no. Pero el problema que se está viendo y se está analizando a nivel económico y de consumo y por detrás es que qué pasa para yo mantener el precio de mi producto y no repercutir esa inflación, porque vemos que muchas veces no se está despegando en productos básicos, ¿no? Cando falamos de pacto de renta estamos falando de que hai unhas perdas na economía e hai que compartilas. Entonces todos temos que compartir estas perdas, non? Entonces, unha dos ingredientes do pacto de rentas é que as empresas reduzan marxes de beneficios. Co cual, bueno, aparte, bueno, pues outros temas serán o que é pues, desvincular do crecimiento pues, os salarios, tanto públicos como privados, as pensións, o sea, desvincular o quero decir do IPC. Entonces, evidentemente, en función de como evolucione, ¿no? Pues a subida estáse falando de subida de salario mínimo outra vez, bueno, pues en función de como, creo que como evoluciona isto, pues as empresas decidirán invertir ou non. Eu creo que sí que realmente neste momento estamos nunha época de contención en todo. É certo que estamos metidos nunha, bueno, é a globalización, claro, entonces é así de claro, non? Entón, a globalización que leva? Pues leva a que todo o mundo pues, vayamos casi todos na mesma dirección. Realmente que hai que replantearse o modelo? Pois sí. Pues que vai haber que, bueno, pues seguro que terán que subir tipos de interés, intentar outras medidas, pues tamén. Neste momento, todo depende, pues eso, dos escenarios que planteábamos ao principio, non? Evolución da guerra de Ucrania, o tema das materias primas, o suministro de gas, bueno, pues un pouco esos son os escenarios que veremos.
No todo es negativo en términos económicos. Los últimos datos que acabamos de conocer de ventas exteriores, por lo tanto, de exportaciones cerrados al mes de mayo, significa que la competitividad empresarial urensana sigue siendo fuerte y la capacidad de conquistar y de mantener mercados exteriores igualmente sigue siendo fuerte. Se lo recordamos en esta pieza que viene a continuación. El pasado mes de mayo es el claro ejemplo de la tendencia positiva que está viviendo Ourense en cuanto a exportaciones, habiendo recaudado más de 116 millones por ventas de bienes y servicios al exterior. Es de esta manera el segundo mejor mes de la historia de la provincia, tras los 123 millones obtenidos en noviembre de 2021, además de ser uno de los 3 únicos meses jamás registrados en superar los 100 millones. El comercio internacional ourensano acumulado en los 5 primeros meses de 2022 se ubica ya en los 494 millones y medio, superando en un 28,5% al del mismo periodo del año anterior. Esta cifra de casi 500 millones es ya superior a la cifra anual de 2005 y años anteriores. Desde ahí el crecimiento de ganancias es constante año tras año, a excepción de 2020 por efecto de la pandemia. En cuanto a los productos, cabe destacar el sector de las manufacturadas de piedra, dentro del cual destaca la pizarra, que generó 25,5 millones en mayo, suponiendo un 22% del total del mes. El segundo lugar lo ocuparon las grasas y aceites animales o vegetales, que se apuntaron 11,6 millones de euros, suponiendo esto un gran avance con respecto a 2021, cuando este sector rondaba los 5 millones mensuales. Entre los principales destinos cabe destacar a los países vecinos, siendo Francia y Portugal los dos primeros, con 29,2 y 23,6 millones de euros respectivamente. En tercera posición se encuentra el Reino Unido, con 8,9 millones, habiendo tenido el Brexit un efecto casi nulo en cuanto a la relación de Ourense con las Islas Británicas. Además, la provincia mantiene un saldo positivo en su balanza comercial, con una diferencia entre exportaciones e importaciones de 148,8 millones de euros durante los primeros 5 meses del año. Permítanos un pequeño alto. En la segunda parte del programa nos vemos de nuevo. Hasta ahora.